por la invitación, gracias a todas las autoridades del Hospital Daniel Alcides Carrión por hacer posible este pequeño conversatorio con ustedes. Ya les he adelantado, Giselle, que yo tengo un especial cariño, mi corazón las lleva siempre presentes por mi madre, la licenciada Elsa Portilla, así que con todo cariño vamos a conversar y dar unos pequeños detalles de lo que se relaciona en rectoría en salud, qué cosa es rectoría en salud y fundamentalmente los conceptos básicos de derecho que ustedes pueden aplicar en su profesión y sobre todo a ustedes que están dentro de un órgano como es el hospital, y cuál es su relación con el Ministerio de Salud, ¿no? Eh, aprovechamos que ahora pertenezco al Ministerio de Salud, soy asesora legal en la Dirección General de Personal de la Salud, para darles esta mirada institucional, ¿no? Aunque yo he sido asesora en varios ministerios, pero siempre retorno, uno siempre su corazón retorna al Ministerio de Salud, ¿no? Y espero por favor que si ustedes tienen alguna duda, algún comentario, algún aporte que quieran realizar a la ponencia, con todo gusto. Esto más que una exposición es un conversatorio. Y yo también entiendo que a veces los temas de derecho son un poco complicados, un poco densos, pero vamos a tratar de hacerlos bastante dinámico y bastante coloquial para que ustedes lo puedan asimilar de la mejor manera posible. Bien, por si acaso ustedes verán ahí en la presentación de la ponencia que yo utilizo los logos, dice siempre con el pueblo. Yo quiero precisar que no milito en ningún partido político. Estos son los logos institucionales que cada año se aprueban en el Estado y que sí son importantes utilizarlos. Yo definitivamente soy una fiel creyente de la institucionalidad. ¿Qué quiere decir esto? Que debemos respetar la institucionalidad más allá de las personas o de las personas que ejercen los cargos, ¿no? Institucionalidad quiere decir respetar eh, a nuestra institución, querer a nuestra institución y conocer también bien nuestra institución. Entonces, a ver, como un marco legal general, porque vamos a ir de lo más general hasta aterrizar un poquito a lo que es rectoría y a lo que son documentos normativos. Es importante que ustedes conozcan cuál es nuestro marco legal, el más macro, digamos. Nosotros siempre hemos escuchado desde el colegio y en la universidad que el Estado se divide en tres poderes, ¿no? El gobierno del Perú es unitario, representativo, descentralizado, y se organiza según el principio en la separación de poderes. Tiene tres poderes que son independientes, por eso dice separación de poderes. Poder ejecutivo, poder legislativo y poder judicial. Ustedes verán que aquí, y yo he resaltado el poder ejecutivo porque es lo que nos atañe en esta conversación. Todo está enmarcado dentro de lo que es el poder ejecutivo, pero es importante que ustedes conozcan que estos tres poderes del Estado que tienen que trabajar de manera coordinada gozan de independencia, con lo cual las competencias que le brinda la Constitución están muy bien delimitadas. Y es por eso que se tiene que tener mucho cuidado cuando se soliciten cosas, se pidan cosas. Por ejemplo, nosotros como Ministerio de Salud recibimos muchas comunicaciones del Congreso de la República, por ejemplo, ¿no? Algunas veces nos piden que coordinemos, que conversemos, que opinemos sobre proyectos de ley, que realmente eso corresponde, pero hay algunas veces que son las menos, felizmente, en las cuales de alguna forma, quizá no premeditada, pero se trata de intervenir en las funciones del ministerio, que son las menos,
pero igual, y a veces en el Poder Ejecutivo sucede lo mismo con el judicial o con el legislativo, ¿no? Por eso es importante conocer cuáles son nuestras competencias y que cada poder es independiente y separado. Entonces, un marco legal básico que considero, en mi humilde opinión, que todo servidor público debería conocer es este que yo les presento a continuación. Y sobre todo servidor público que pertenece al sector salud. Más adelante yo les comentaré a qué nos referimos con sector salud. Pero yo les recomiendo, les sugiero y les voy a poner a disposición esta normativa que es una normativa básica. Primero, nuestra constitución política, eso ya lo damos por hecho. Luego, nuestra Ley General de Salud, que estoy segura que ustedes conocen muy bien. Otra norma que no es tan conocida, pero que sí es importante para todo servidor público, es la Ley Orgánica del Poder Ejecutivo, más conocida coloquialmente como la LOPE. ¿Por qué? Porque ahí establecen los principios básicos de cuáles son las funciones de cada organismo del Estado, ¿no? Llámese ministerio, por ejemplo, ¿no? Cuáles son las competencias de un ministro, de un viceministro, de un director, etc. Luego tenemos, para el caso de ustedes, la Ley del Ejercicio Profesional del Trabajador Social, una ley básica muy importante para ustedes. Y ya aterrizando al tema, la Ley 30.895, que es la ley que fortalece la función rectora del MINSA, y luego yo les explicaré también por qué es importante esta norma. Además de estas normas, una ley importante, un decreto supremo muy importante dentro de nuestra normativa es el Decreto Supremo 004 del 2019, que aprueba el texto único de la Ley del Procedimiento Administrativo General, la Ley 27444. Esta norma, ustedes verán ahí, 004-2019 es reciente. Podría pensarse que es reciente, pero es reciente en la actualización, cuando se ha hecho un compendio. Cuando uno lee y dice TUO, texto único ordenado, quiere decir que se ha hecho un compendio, se ha unido las normas, porque con el pasar del tiempo han ido modificándose, entonces para que ya quede como en un librito compendio, se le pone texto único ordenado. Esta compilación de las normas y este ordenamiento de las normas fue aprobado en el año 2019. ¿Y por qué les digo que es importante? Porque esta normativa no solamente nos sirve para el sector salud, sino nos sirve para todas las instituciones públicas, y no solamente como servidor público, sino también como administrado. Ustedes saben que hay dos partes, el Estado tiene dos partes, como administrado o como administración. Ustedes, en su calidad de trabajadoras sociales que dependen, muchas de ustedes, su empleador es el hospital, ¿no? Cuando ustedes trabajan para el hospital, se convierten en servidores públicos. Ustedes se convierten en la entidad, en la administración pública. Pero cuando alguien acude, ustedes mismas ya llega, digamos, las 6 de la tarde o las 8 de la noche y llegan porque tienen una dolencia, llegan al hospital, ustedes ya se convierten en administrados. Y así todo el público se convierte en administrado. Igualmente en las municipalidades, por ejemplo, cuando uno va a pagar su arbitrio, cuando uno va a hacer un pedido, quiero un permiso para construcción de mi casa o ampliación, uno se convierte en administrado. Y la administración es la municipalidad y los servidores que trabajan ahí, ¿no? Entonces, ¿por qué les digo que esta norma es importante? Porque en esta norma establecen todos nuestros derechos como administrados. Y a mí particularmente como administrada me ha servido mucho para solucionar muchos problemas. ¿Por qué? Porque es una norma que establece las reglas claras de toda la dinámica en la administración pública. Y esto te sirve para universidades, por ejemplo. Todas las universidades públicas se sujetan a esta norma. Las municipalidades, toda institución pública, incluyéndonos a nosotros.
Entonces esta norma es transversal y es de mucha utilidad. Yo las invito a que puedan revisarla, por lo menos los principios generales de esa ley. Por ejemplo, hay un principio que dice principio de informalismo. Es decir, que si yo me equivoco y presento un documento al hospital o a la municipalidad y yo lo envío al jefe de administración, por ejemplo, pero el documento realmente no lo ve el jefe de administración, sino lo ve el jefe de recursos humanos. Esta norma te indica de que no te pueden devolver el documento, que internamente ellos tienen que encaminar tu documento. Pero si tú no sabes esto, ellos te pueden devolver el documento, como ha pasado muchas veces, y te dicen, no, esto no lo resolvemos nosotros, vea usted porque yo no lo resuelvo y te lo devuelvo. Te lo devuelvo. Lamentablemente eso sigue pasando. Pero alguien conocedor del derecho o de esta norma, no necesariamente conocedor del derecho, simplemente con saber esta norma tú le puedes decir al mismo encargado que te va a devolver o en mesa de partes, etcétera, tú estás obligado a recibirme y encaminar mi documento y tú mismo lo rediriges. No tienes que esperar que yo le cambie el documento ni nada. Tú lo diriges porque tú sabes a dónde tiene que ir. Ese es un ejemplo de la importancia de esta norma por la cual yo les invito a que la conozcan. Bien, ahora hablemos de rectoría, que es digamos, el principal tema que nos hemos convocado ahora, que nos han convocado. ¿Qué es la rectoría? Yo estoy segura que ustedes han hablado o han escuchado por ahí la rectoría en salud, o cuando han ido a alguna charla, algún evento del MINSA. El MINSA tiene la rectoría, la rectoría, la rectoría. La rectoría es la capacidad del Estado, o sea, la rectoría sí en general, sin ponerle la rectoría en salud. Vamos al concepto básico, la rectoría nada más. ¿Qué es la rectoría? A mí la rectoría me suena como a regla, no sé. Pero ¿cuál es el concepto de rectoría? La rectoría es la capacidad del Estado, o sea, el poder del Estado. ¿Para qué? Para ejercer de manera adecuada sus funciones en beneficio de la población. Para ello puede coordinar, puede normar, este concepto es muy importante, puede normar, puede programar, puede dirigir, capacitar, fiscalizar, planificar, etc. Ese es el concepto genérico de rectoría. Es decir, la rectoría es la capacidad. Capacidad entiéndase como un poder del Estado, ¿no? El ejercicio de un poder. Ya. El poder ejecutivo, ya hemos hablado al inicio que tenemos poder ejecutivo, legislativo y judicial. Ya. El poder ejecutivo, que es dentro de donde se encuentra el MINSA y dentro del cual vienen las otras instancias y dentro del cual llega hasta los hospitales, el Poder Ejecutivo Nacional ejerce la rectoría de sus sistemas administrativos a través de quienes se ejerce, porque ya hemos dicho, la rectoría es la capacidad del Estado, ya, la rectoría es el poder del Estado, pero ¿cómo lo ejerce? Porque el Estado es muy grande, ¿cómo se va a dividir esa tarea? ¿Cómo yo puedo, como Estado puedo ejercer ese poder? Lo ejerzo a través de los ministerios u organismos autónomos. Pero ese u organismos autónomos es en los menos casos. La mayoría de cómo se ejerce la rectoría es a través de los ministerios. Es decir, que el Estado dice, bueno, mis bracitos, yo soy un todo como Estado, como poder ejecutivo. Pero voy a tener mis bracitos que me ayudan y que van a operar esta rectoría y ellos van a ser los ministerios. Ellos son los que me van a ayudar a ejercer la rectoría. ¿Cómo se ejerce la rectoría entonces? Como ya les habíamos dicho antes, de manera genérica, proponiendo y emitiendo normas para todo el sector, en este caso, para el sector salud. Emite informes, también la rectoría permite emitir informes. Emite opiniones vinculantes o no vinculantes. ¿Qué quiere decir vinculantes? Que es obligatorio. ¿Emite opiniones? Sí. ¿Qué quieren decir? Yo emito una opinión obligatoria, por ejemplo, respecto a determinada conducta que se debe seguir en temas de pandemia, por ejemplo, porque es un tema sanitario, también emite opiniones. Fija objetivos y políticas, sí,
El ministerio tiene sus áreas, sus órganos por los cuales fija políticas. Sí, ejemplo, la Dirección General del Personal de la Salud, por ejemplo, que fija las políticas en temas de recursos humanos en salud. Distribuye tareas o funciones, también distribuye tareas o funciones. La rectoría, como es un concepto amplio, no solamente está destinado a lo que es el Ministerio de Salud, ¿no? Como les decía, el Estado a través de sus ministerios ejerce su rectoría. Cada ministerio tiene alguna función rectora. Y eso nosotros, ¿dónde lo encontramos eso? En cada ministerio ustedes saben que tiene su ROF, su reglamento de organización y funciones. Así el Ministerio de Salud también tiene su reglamento de organización y funciones y en sus primeros artículos, debe ser el 2, del 2 al 5 por ahí, establecen en qué tiene la rectoría. Algunos ejemplos. En recursos humanos, ¿quién es el órgano rector? O sea, ¿quién da la pauta? ¿Quién es el mandamás, digamos? El que tiene, el que da las pautas, al que hay que seguir su opinión, servir. En abastecimiento, el Ministerio de Economía y Finanzas a través de la OCE, que es un organismo que depende del Ministerio de Economía y Finanzas. En presupuesto público, ¿quién nos marca la pauta? El Ministerio de Economía a través de la Dirección Nacional de Presupuesto Público. La Rectoría en Control es así, no tiene la Rectoría un ministerio, sino la Contraloría General de la República, que no es un ministerio, es un organismo autónomo. Y en salud, como ya lo habíamos dicho, quien ejerce la rectoría, o sea, el poder del Estado para dictar normas, para emitir opiniones, emitir informes, es el Ministerio de Salud. Entonces, en conclusión, la rectoría en salud la ejerce el Ministerio de Salud. ¿Dónde se establece que los sistemas como entes rectores están a cargo de un ministerio? Lo establece la Ley Orgánica del Poder Ejecutivo, la LOPE, en su artículo 44. No dice, los sistemas están a cargo de un ente rector que se constituye en su autoridad técnico-normativa a nivel nacional, dicta las normas y establece los procedimientos relacionados con su ámbito. Bien. Nosotros hemos dicho que la rectoría del Ministerio de Salud permite, ¿no? Permite que se emitan normas. Se emitan opiniones, se emitan informes. Pero para emitir las normas, tengo que saber cómo las voy a emitir. Un ministerio no puede emitir una ley, por ejemplo. Entonces, ¿cómo yo me agencio, yo como ministerio, que soy órgano rector, cómo puedo normar dentro de mi sector? Si nosotros vemos de manera general en el país, nosotros tenemos diversos tipos de normas, ¿no? Y ustedes habrán escuchado, la ley tal, la resolución, el decreto, la resolución suprema, etc. En derecho hay una pirámide que tiene una prevalencia de las normas, es decir, hay una prevalencia, no todas las normas tienen igual rango, ¿no? La norma de mayor trascendencia, de mayor peso, la que es más, digamos, más relevante para nuestro país es nuestra constitución política, y esa está en la punta de esta pirámide, ¿no? Está acá la constitución política, de ahí vienen bajando, bajando, bajando las otras normas, pero la más importante es nuestra constitución política, la constitución y los tratados. Luego ya vienen pues las leyes orgánicas, luego ya vienen las resoluciones legislativas, los decretos de urgencia, los decretos legislativos, vamos bajando y vamos a encontrar las resoluciones ministeriales acá. Debajo de las resoluciones ministeriales también van a encontrar las resoluciones viceministeriales, las resoluciones de Secretaría General del Ministerio, y después vienen las resoluciones directorales, que seguramente ustedes han visto mucho porque en la dirección de su hospital emitirán muchas resoluciones directorales, entonces viene así, resoluciones directorales, después vienen las resoluciones jefaturales, pero viene así en una pirámide. Entonces, el Ministerio de Salud,
qué documento, qué ley, qué norma qué puede emitir para hacer cumplir lo que las políticas que considera que son más relevantes. Las políticas o cómo reglamenta o cómo difunde sus normas, cómo las transmite a todo el sector salud a través de sus resoluciones ministeriales. Entonces, a través de las resoluciones ministeriales, el ministerio emite estos documentos normativos, se llaman. El Ministerio de Salud emite documentos normativos y los documentos normativos es todo aquel documento aprobado por el Ministerio de Salud que tiene la finalidad de transmitir información estandarizada, es decir, para que vaya para todos por igual, ¿no? Y aprobada sobre aspectos técnicos, sean estos asistenciales, sanitarios o administrativos, pero relacionados al sector salud. Es decir, el MINSA no puede sacar un documento normativo que trate sobre presupuesto público, por ejemplo, ¿no? Porque eso es competencia de otro ministerio, del Ministerio de Economía y Finanzas. No puede emitir, por ejemplo, un documento que tenga que ver con seguridad social, ¿no? Porque la seguridad social es un tema que le compete al sector, uno de trabajo, ¿no? Y otra parte, a la OMPE. Otra parte, si mal no recuerdo, al MEF también, si mal no recuerdo. Pero una de las partes importantes de lo que es seguridad social, la tiene por rectoría, la tiene el Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo. Entonces, sobre esos temas o sobre educación, por ejemplo, tampoco nosotros no podemos emitir un documento normativo porque pertenece a otro sector. Pero lo que corresponde a temas de salud, el que manda aquí, el que parte la torta, como se dice, es el MINSA. Entonces, el MINSA, a través de sus documentos normativos o a través de sus resoluciones ministeriales, establece la información, ¿no? Estandarizada y aprobada, que muchas veces es vinculante, algunas veces que es informativa, no siempre va a ser vinculante y obligatoria, algunas veces solamente es informativa, dependiendo del documento normativo con el cual se apruebe, y eso yo les voy a contar ahora. Esta forma de cómo se va a establecer los documentos normativos para saber si es una guía o es una directiva o es un documento técnico o una norma técnica de salud, lo establece la resolución ministerial 826 del 2021, que aprueba las normas para la elaboración de un documento normativo del MINSA. Ustedes dirán, pero 2021 eso es recién y la rectoría tiene un montón de tiempo. ¿Cómo va a ser desde el año pasado? Lo que pasa es que esta resolución ministerial que aprueba la forma como se aprueban a su vez los documentos normativos, viene desde hace muchos años atrás, pero se viene actualizando y viene saliendo nueva resolución ministerial que lo va actualizando. Entonces, yo les invito a leer también que cuando ustedes quieran saber la diferencia entre a profundidad, ¿no? Y cómo es el mecanismo para la aprobación de estos documentos técnicos, revisen la 826 del 2021, ustedes la tengan ahí, la impriman y cuando ustedes desean trabajar un documento normativo o un documento que esta le puede ser una buena fuente de referencia, ¿ya? Como hemos estado hablando, el Ministerio de Salud tiene la rectoría en el sector salud. Ya, pero ¿qué es sector salud? Yo también siempre he escuchado del sector salud, por aquí, por allá, sector educación, sector salud, sector trabajo. Siempre he escuchado eso. Pero ¿qué quiere decir sector? ¿Qué quiere decir sector salud en este caso? El sector salud es un espacio social, ¿ya? Principalmente es un espacio social, a eso nos referimos con sector salud. Es un espacio social de confluencia, o sea, donde convergen, donde se encuentran, donde están presentes personas, organizaciones y entidades que realizan actividades relacionadas directamente con la salud individual o colectiva del país.
o que repercuten indirectamente en ella. No establecen necesariamente entre ellas una relación de dependencia orgánica, funcional o jurídica, sino de coincidencia de acciones. ¿Qué quiere decir esto? A ver, acá esto yo quiero entenderlo mejor. A ver, ¿qué quiere decir? Que no establecen necesariamente entre ellas una relación de dependencia orgánica, o sea, no necesariamente están vinculadas uno arriba del otro para que sean parte del sector salud. Yo les pongo un ejemplo. Tanto el MINSA, Ministerio de Salud, como E-Salud, ambos pertenecen al sector salud, como sector salud. Pero no quiere decir que ambos estén relacionados jerárquicamente, es decir, E-Salud no depende no depende administrativamente ni jurídicamente del Ministerio de Salud. E-Salud administrativamente, digamos, está adscrito al Ministerio de Trabajo. Entonces ahí vemos que no hay una jerarquía entre ellos, pero sin embargo ambos pertenecen al sector salud. ¿Por qué? Porque están relacionadas, ¿no?, directamente a la salud colectiva, en este caso del país. Entonces pertenecen al sector salud. ¿Quiénes conforman el sector salud? Primero, el Ministerio de Salud, que lo conduce. Es decir, todos los que saben, aquí en la avenida Salaberry está el Ministerio de Salud, ese edificio de 4 o 5 pisos que está ahí, ya, ese Ministerio de Salud, que a su vez tiene sus dependencias, sus órganos, sus direcciones generales, que ya no caben todos ahí por espacio, por infraestructura, están en diversas edificios. Bueno, bien, todo ese sector, todo eso pertenece al sector salud, MINSA. Los prestadores de servicio pertenecen al sector salud. Los compradores o financiadores institucionales de servicio también pertenecen al sector salud. Las entidades formadoras de recursos humanos en salud pertenecen al sector salud. Las entidades productoras o comercializadoras de otros recursos en salud también pertenecen. Las entidades que pertenecen al Estado con actividades de impacto en salud también. Las entidades privadas, ¿pertenecen al sector salud las entidades privadas? Sí, también pertenecen al sector salud, siempre y cuando realicen actividades de impacto sobre la salud. Y la sociedad civil, las asociaciones, ¿también pertenecen al sector salud? Sí, también pertenecen al sector salud. Casi todos dicen, ¿todos pertenecen al sector salud? Sí, todas las entidades, organizaciones que estén relacionadas directamente con la salud individual o colectiva y que repercuten directamente en ella, sean públicas o privadas, pertenecen al sector salud. En conclusión, ya en la práctica, digamos, a ver, quiero saber qué entidades sí o sí pertenecen al sector salud. El Ministerio de Salud, como ya les dije, salud pertenece al sector salud. Los gobiernos regionales, a través de y gobiernos locales, a través de sus direzas, de sus gerezas. En el caso de los gobiernos locales también pueden, algunos casos tienen servicios médicos o gerencias de salud. Los gobiernos locales también pertenecen al sector salud. El INPE, porque también tiene sus áreas de atenciones médicas, etcétera, también pertenecen. Las Fuerzas Armadas y Sanidad de la PNP pertenecen al sector salud y las clínicas privadas también. ¿Qué quiere decir? Que todos ellos están bajo la rectoría del Ministerio de Salud. Yo sé que esto es un poco, algunas veces, algunos sectores han sido un poco renuentes a aceptar este término de la rectoría, porque dice, ¿cómo ellos nos van a decir cómo vamos a hacer? Pero es así. La rectoría en salud establece que es la Autoridad Nacional de Salud. Y cuando hablamos de autoridad nacional, se entiende que es a nivel nacional y en todos sus niveles de gobierno. Bien, como les había dicho, los documentos normativos. ¿Qué es un documento normativo? Es todo aquel documento aprobado por el MINSA, ¿no?, a través de una resolución ministerial, siempre a través de una resolución ministerial, que tiene por finalidad transmitir información estandarizada y aprobada sobre aspectos técnicos, que estos sean asistenciales, sanitarios y o administrativos relacionados al ámbito del sector salud, en los diferentes niveles de atención de salud, niveles de gobierno y subsectores de salud según corresponda.
Existen 4 tipos de documentos normativos: la norma técnica de salud, la directiva, la guía técnica y el documento técnico. Acá les voy a comentar de qué se trata cada uno de ellas y cuál es su ámbito de aplicación. Es decir, yo necesariamente como hospital o como gobierno regional estoy obligada a cumplir. Acá lo vamos a ver. Tipos de documentos normativos. El primer documento normativo que se aprueba siempre por resolución ministerial es la norma técnica de salud. La norma técnica de salud es el documento de mayor jerarquía para regular los diferentes ámbitos de la salud pública, incluyendo la promoción de la salud, la prevención de enfermedades, recuperación, rehabilitación en salud y buenas prácticas en salud, entre otros aspectos sanitarios. Cuando resalto sanitarios quiere decir que no es administrativo, solo sanitario. Bien. Su carácter es obligatorio y tiene alcance nacional. ¿Qué quiere decir eso? Que cuando ustedes vean una resolución ministerial que aprueba una norma técnica de salud, es de cumplimiento obligatorio y tiene alcance a nivel nacional. Ejemplos de norma técnica de salud. Norma técnica de salud número 171, guión MINSA del 2021. De GAIN, esa es la dependencia, digamos, de donde nace, digamos, el documento normativo. Y luego tiene un proceso para aprobarse, o sea, nace en un órgano del MINSA y luego tiene su conducto tiene que socializarse. Ahora tampoco no es que el MINSA lo tenga que imponer, lo trabaja su equipo técnico y lo impone, no. Dentro de su procedimiento de los documentos normativos hay un espacio para compartir, dialogar y debatir los documentos técnicos con los actores que van a ser involucrados, ¿no? Entonces, llámese colegios profesionales, gobiernos locales, gobiernos regionales, etc. ¿no? Hay ese espacio del diálogo, del debate, del recojo de aportes, y luego ya pasa por otros estamentos del Ministerio OGPPM, ¿no? Planeamiento y presupuesto, pasa por asesoría jurídica, etc. ¿no? Bueno, por ejemplo, esta norma técnica de salud que salió en el año 2021, el año pasado, es para la adecuación de los servicios de salud del primer nivel de atención de salud frente a la pandemia por COVID-19 en el Perú, donde se establecen cómo se realizarán las visitas domiciliarias, por ejemplo, ¿no? Ahí se establecen cómo se van a realizar las visitas domiciliarias. Si ustedes ven ahí, hay una partecita que establece eso. Luego, otro ejemplo de una norma técnica de salud es la norma técnica de salud número 178 del MINSA del año pasado también, de DIGES, para la prevención y control de COVID-19 en el Perú. Al ser una norma técnica de salud, como ya les mencioné, es de aplicación a nivel nacional y tiene carácter obligatorio. El segundo documento técnico es la directiva. Este documento es mediante el cual se establecen aspectos técnicos operativos en materias específicas. Pueden estar referidas a las actividades administrativas, asistenciales o sanitarias. Son de aplicación también, en jerezas. Disculpen, acá lo moví. Ya. Puede estar referida a la actuación sanitaria o administrativa. Esto es importante. Las directivas, muchas veces vemos directivas administrativas, ¿no? Esta es una peculiaridad de este tipo de documento normativo, que generalmente está destinada, muchas veces se utiliza para temas administrativos, ¿no? Entonces, está referida a una actuación sanitaria o administrativa, puede ser de alcance nacional y su aplicación en determinadas entidades u órganos depende de lo que expresamente se indique en dicha
directivo en dicho documento técnico. Es decir, a diferencia del otro documento normativo, ¿no? El que vimos anteriormente, que era de aplicación obligatoria a nivel nacional, en este caso no necesariamente es obligatorio para todos los órganos. Puede ser de alcance nacional, como puede ser que no, puede ser que establezca y que diga el ámbito de aplicación, siempre al inicio del documento normativo dice el ámbito de aplicación de este documento normativo o de esta directiva es, al inicio de cada documento normativo ustedes van a ver que ahí dice, para quién está dirigido este documento normativo. Puede ser de alcance nacional, o quiere decir que puede ser que sí, como puede ser que solamente a nivel de MINSA, por ejemplo, no todos los sectores, ¿no? Y su aplicación en determinadas entidades u órganos depende de lo que expresamente se indique en dicha directiva. Es decir, puede decir solamente esto es para gobiernos regionales, etcétera, ¿no? O solamente para el sector público y el sector privado no. Ahí lo tiene que establecer en el ámbito de aplicación, que generalmente está al inicio de la norma, ¿no? Un ejemplo de directiva es la Directiva Administrativa 330 MINSA de DIGEP precisamente, que establece disposiciones para el retorno del personal de la salud y personal administrativo en el marco de la única disposición complementaria final del decreto de urgencia 051. Esta directiva, si ustedes la quieren buscar, fue aprobada con resolución ministerial 329 del 2022 de este año. Como les comentaba, todos los documentos normativos se aprueban con una resolución ministerial. En el anterior caso no lo he precisado, pero igual con el nombre del documento normativo ustedes lo buscan en el buscador del MINSA o en el Google y aparece fácilmente, ¿no? La guía técnica. ¿En qué consiste la guía técnica? Que también es otro de los documentos normativos que define por escrito y de manera detallada, dice. Esa es la principal característica de una guía, ¿no? A comparación de los otros documentos normativos, esto establece como coquitos, de manera detallada, poco a poco, uno por uno, cómo se va a realizar el proceso o el procedimiento, o cómo se va a desarrollar esa actividad, ¿no? Entonces, el desarrollo de determinados procesos, procedimientos y actividades administrativas, asistenciales o sanitarias. Es decir, puede ser una guía sanitaria o puede ser una guía asistencial o administrativa. Se parece mucho entonces en este caso a la directiva que también tenía un ámbito administrativo, ¿no? Dice, son de aplicación en todo el MINSA, DIRIS, DIRESAS, JERESAS o sus establecimientos de salud expresamente indicados. También tiene que ser expresamente señalado en la norma. Los demás establecimientos del sector salud a nivel nacional pueden aplicarlos como referencia. O sea, pueden tomarlos como referencia. Pueden que sí, pueden que no. Ejemplos de guías técnicas, las guías prácticas clínicas. Otro ejemplo, la guía técnica para la prevención y control de la COVID-19 en viajeros que ingresan y salen del país durante la emergencia sanitaria. Esto fue aprobado con resolución ministerial 780-2021 MINSA. Por último, tenemos el documento técnico. Este es el cuarto y último documento técnico. Es la denominación genérica de aquella publicación del MINSA que contiene información sistematizada o contenido sobre un determinado aspecto sanitario o administrativo que considera necesario enfatizar o difundir. Esta es su principal característica de este documento técnico. Mientras en los otros, digamos que son más imperativos, más obligatorios, en este caso es más como darle publicidad a la norma, ¿no? Sirve de consulta o referencia y su finalidad básicamente es de información u orientación a los usuarios. ¿A quiénes aplica? A unidades orgánicas, a órganos, organismos y dependencias del Ministerio de Salud, DIRESAS, OJERESAS, IPRES, pueden ser utilizados en todos los establecimientos del sector, incluyendo hospitales, por supuesto, y puede ser difundido a otros sectores de salud cuando así lo disponga expresamente el propio documento técnico. Ejemplo, los perfiles de puesto, por ejemplo,
o los perfiles de cargo pueden ser difundidos a través de documentos técnicos, y si yo lo quiero, por ejemplo, difundir a las universidades para que sepan cuál es el perfil que estoy buscando de profesional para cuando ellos lo formen y puedan salir al mercado y tengan una mejor aceptación en el mercado, yo para difundirlo puedo establecer en el mismo documento que pueden ser difundidos, por ejemplo, en las universidades, ¿no? Generalmente por eso los documentos técnicos se imprimen en libritos. El Ministerio de Salud, dentro de este documento técnico puede decir, artículo 3 se publicará en la página web del Ministerio de Salud y también en la impresión, para lo cual coordínense con la Oficina de Administración, etc. Entonces, por eso ustedes verán que muchos documentos técnicos están impresos, ¿no? Como unos libritos para que pueda ser más fácil su difusión. Los perfiles de puesto, por ejemplo, como les comentaba, son aprobados con documentos técnicos para su difusión. Tengo entendido que se está trabajando el perfiles de puestos de los profesionales de los trabajadores sociales, y también probablemente, pues como todo documento técnico va a tener que ser difundido también, ¿no? A través de estos libritos, de estos cuadernillos informativos del Ministerio de Salud. Un ejemplo de documento técnico también es el documento técnico manejo ambulatorio de personas afectadas por la COVID-19 en el Perú, que fue aprobado con resolución ministerial 834 del 2021. Y aquí les presento a la colega Elsa Portilla, mi madre, a quien saludo y felicito, y aprovecho también para felicitarles porque sé que este mes están de aniversario, y este mes el 25. están de aniversario el día 25 de julio. Yo lo recuerdo bien porque mi madre siempre participaba muy entusiasta de las actividades del aniversario, y el día 24 es su cumpleaños, así que en homenaje a ella, con todo cariño para ustedes, la exposición. Gracias, Roxana. Muy bien. ¿Alguna pregunta, colegas? Ok. ¿Algún cierre? Sí, licenciada Gladys. Yo quiero agradecer, disculpen, no sé si estará todavía la licenciada Viviana. Sí, está. Se ha quedado con nosotros. Licenciada Viviana, mil disculpas. Lo que pasa es que tuve problemas con el internet y no pude agradecerle por la exposición. Bueno, son cosas del internet. Agradecer también a la doctora Roxana. No sabía que su mamá también había sido trabajadora social. Es un abrazo para ella también. Muy interesante su exposición. He apuntado acá todas las leyes, las normas para inmediatamente buscar el día de mañana y empaparnos bastante sobre el tema. Le agradezco. Nos ha dado un marco normativo para que tengamos una base, ¿no? Gracias. Entonces, si alguna de las colegas quisiera hacer alguna consulta, pero muy agradecida. Giselita, con el permiso, agradecer a la casi colega, dijo, hija de una colega, también es nuestra colega, a Roxana, porque nos ha ilustrado, y eso es importante, colegas, conocer bastante el piso que estamos pisando. Así es importante que una abogada nos explique, nos detalle esto, las leyes, las normas. Yo también lo he ido conociendo, como soy representante de las colegas, también casi representante legal, que con los gremios aunados estamos reuniéndonos, dialogando con las autoridades para el tema de las reivindicaciones laborales. Sí, yo estoy conociéndolo un poco, y en el camino, cuando uno participa en estas acciones, donde tenemos que, como se dice, nadar entre directivas, normas, y más que todo la información para el desempeño de nosotros profesionalmente, y también para realizar abogacía frente a las instituciones como los gobiernos locales donde nos desenvolvemos los trabajadoras sociales. ¿Por qué? Porque las trabajadoras sociales tenemos que, de una u otra forma, fundamentar legalmente nuestro accionar social. Y como tal, nosotros las que trabajamos en el contexto de la salud pública debemos manejar
bastante qué normas nos amparan el quehacer, como la 30112, el quehacer de la trabajadora social, que lo impulsamos en el año 2010, 11, 12, con Lili Ponce, y ahora incluso ha salido ya un documento técnico, se ha aprobado una modificatoria de la 30112 con la 442, en donde se agregan más aspectos de nuestro quehacer profesional, ¿no? Próximo a promulgarse. Colega, desde ya, colega Roxana Espinosa, gracias. Y un gran acierto al equipo del Hospital Carrión de haber invitado a la hija de una colega. Saluda a tu mamita. Ay, qué lindo. Saluda a tu madrecita. Mi mamá está en el cielo. Ay, pero como todas nosotros. Acá estamos todas, muchas de nuestras mamás están allá. Pero ¿sabe qué? Dios permitió que antes que naciéramos, ya sabía que nos iba a juntar. ¿no? Así Y tu mamá dio un es. buen ejemplo, y tu mamá está ahí, el alma de nuestra mamita está presente con nosotros. Así es. Y eso me ha permitido conocerlas, conocer el gran trabajo. Yo siempre estaba de la mano con mi mamá, como la mayoría de las mujeres trabajadoras de nuestro país, tenemos que conciliar el trabajo doméstico Sí. con el trabajo social, el trabajo, nuestras labores, ¿no? Profesionales. Mi mamá me llevaba de la mano a todas sus charlas, a sus visitas domiciliarias, muchas veces antes era más complicado todavía. Sí. Y desde esa mirada, yo valoro mucho su trabajo, les tengo mucho aprecio, mucho cariño, y pienso que es una de las profesiones más relevantes y más importantes, sobre todo en los tiempos de pandemia, en los tiempos de pobreza, en los tiempos de crisis, crisis moral, crisis política, etcétera. El rol de la trabajadora social, del trabajador social en general, es importantísimo, ¿no? Y no lo digo porque esté frente a ustedes, colegas, llámenme por favor colegas, yo las quiero llamar colegas también, no es porque esté frente a ustedes, es porque en realidad así lo siento, como servidora pública de ya muchos años que he laborado en varias instituciones y he conocido y trabajo directamente con diferentes profesionales de la salud. En estos tiempos, la trabajadora social juega un rol muy importante, así como también los psicólogos, los profesionales psicólogos cumplen en este momento un rol importantísimo para nuestra sociedad. Yo valoro, pongo mucho en valor su labor, y sí las animo a que ustedes conozcan muy bien sus derechos, a que conozcan, como usted bien lo ha dicho, conozcan muy bien el suelo que están pisando, ¿no? ¿Qué tengo que cumplir, qué no tengo que cumplir? ¿Cuáles son las normas básicas que yo como servidora pública tengo que conocer para hacer valer mis derechos? ¿No? Y de esa manera hacer valer también el derecho de los usuarios, ¿no? Que muchas veces están relacionados, y finalmente conocer nuestros derechos va a empoderar al ciudadano, a ese niño, a esa mujer o a ese hombre o a ese anciano que necesita hacer valer sus derechos para ejercer su ciudadanía con dignidad, con respeto. Y yo por eso las felicito, gracias por invitarme. Y tengan por favor en mí una aliada en cualquier espacio de consulta que ustedes consideren. Me tienen aquí en el Ministerio de Salud, en la Dirección General de Personal de la Salud, que en este momento me ha brindado sus espacios. Yo estoy conversando con ustedes también, gracias a ellos, ¿no? Porque me dan el espacio, me dicen, bueno, las trabajadoras sociales juegan unos actores importantes, unas actoras importantes en el tema de salud. Así que Roxana, con todo gusto, así que le agradezco también acá a la Dirección General Personal de la Salud, y aquí nos tienen como profesionales para poder responder cualquier duda que tengan ustedes. Aquí nos tienen. Gracias, Roxana. Entonces, la junta directiva, 2, 3 colegas, de repente nos reunimos la otra semana para hacerte algunas consultas al respecto. Claro, Encontramos, creo que en el 4º piso. ¿En qué dirección estás? En la misma dirección general. ¿En dónde? ¿En Arequipa o en Salaberry? En Arequipa.
en Ah, el ya. cuarto piso de la avenida Arequipa, esquina con Pablo Bermúdez. Entonces, nosotros podemos, me voy a tomar ese espacio, colegas del Callao, que queríamos hacerte una consulta Sí, y sí, de sí. repente te buscamos nada más, vamos de frente y te Claro, buscamos. Ya, claro. ya, si me das tu celular, te lo agradecería, disculpa, esa Sí, confianza. no te preocupes, Giselita te va a hacer llegar mi Ya, celular. listo, Gisela, listo, listo. te agradezco inmensamente por darme esta oportunidad de conversar con las colegas. Gracias, yo reconozco mucho tu trabajo, sé tu profesionalismo y cuánto te quería mi madre. Un Así abrazo, es. Roxana. Entonces, Gracias. en nosotros ves reflejada a tu madrecita. Sí, Roxana, sí, gracias por conocerte y creo que las colegas siempre de repente te vamos a buscar para algunas consultas. aquí Gracias. estoy. Aquí me tienen como una más, una colega Gracias, más. Gracias, Roxana. Muchas gracias, Viviana. Muchas gracias, gracias, colegas. Seguimos con las clases el próximo gracias, viernes, gracias. en homenaje a nuestro próximo aniversario, 85 aniversario. Gracias. Gracias, colegas.